Pero estas cosas que suceden en nuestra Argentina, que tanto queremos, a veces nos produce un dolor de pecho. Un dolor de pecho muy fuerte y que a veces puede llevar a consecuencias no deseadas o impensadas. De esto vamos a hablar con el cardiólogo Rubén Freifeld. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Hola, Jorgito, ¿cómo estás? Bueno, el tema de ahora era angina de pecho. Sí. Primero, ¿qué es lo que es la angina de pecho? La angina de pecho es un síntoma que tiene sus características propias para definirla así como angina de pecho, que es especialmente ocasionada por una patología cardíaca. La angina de pecho es un dolor precordial retroesternal. ¿Qué quiere decir precordial? Precordial que está en el centro del pecho, precordio. Bien. Esto es el precordio, donde se une el esternón con las costillas, él se llama precordio, por eso es un dolor precordial. Bien. Retroesternal porque se siente detrás del esternón, ¿no? Y que tiene característica de opresiva, constrictiva, como si tuviera una pata de elefante o una plancha puesta en el centro del pecho, que tiene una cierta duración, puede durar 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, y muchas veces cuando dura más tiempo nos tiene que alertar porque quizás estamos en presencia de un infarto. Bien, ahí paremos un segundito, perdona que te interrumpa. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un dolor muscular, sí, la diferencia de la angina de pecho es porque el dolor muscular es por delante del esternón. Claro, el dolor muscular, generalmente si tú te tocas ahí, vas a sentir que el dolor aumenta, que se modifica o que varía con la respiración. Sí. En cambio, en la angina de pecho no se modifica porque vos toques el tórax o porque respires más profundo, menos profundo o porque te muevas. Es otro tipo de dolor. Tiene una característica muy definida para ser catalogada como angina de pecho. ¿Y este que me decís vos? La opresión o constrictivo, se siente como que realmente te están apretando, ¿no? Sí. También existe la angina atípica. La angina atípica es la que estás considerando vos como los dolores ocasionados por problemas de los huesos, de los cartílagos del tórax o los músculos. Y también algunas patologías coronarias pueden generar un dolor atípico o nada, ningún tipo de dolor. Pero lo más frecuente es que cuando hay la angina de pecho, que ya cuando el paciente se sienta y te cuenta, va a decir, esta es una angina, generalmente está relacionado con algún problema coronario, la mayoría de las veces, ya sea por estenosis de la arteria coronaria, o sea, porque se tapó una arteria. Se tapó, ese es estenosis. Eso es estenosis, porque se tapa por placas de colesterol, por coágulos. Ahí estamos viendo esa imagen, donde podemos ver que se reduce la luz de la arteria y esto va a provocar, ante la demanda de oxígeno, un dolor típico como el que yo estoy contando. Recién me decías que había que tener cuidado porque si esto se tiraba demasiado... Claro. ¿Qué? Cuando el paciente te cuenta por esta angina de pecho y que a veces se acompaña de sudoración fría, náuseas, palpitaciones, mareos, nos puede estar haciendo pensar de que este es un síntoma más del infarto agudo de miocardio. La angina prolongada generalmente nos está diciendo que este paciente tiene algún riesgo de un evento coronario agudo. Entonces ese paciente nosotros lo empezamos a estudiar, le hacemos un electrocardiograma y ya empezamos a notar algunas alteraciones del electro que van confirmando el diagnóstico que uno va presumiendo de acuerdo a lo que el paciente nos cuenta. Entonces, angina de pecho es un síntoma que a mí me cuenta el paciente. Yo tengo que ver si ese síntoma coincide o no con algún problema coronario o del músculo cardíaco que lo esté originando. Con una patología. Es el síntoma de una patología, claro. ¿Correcto? Y como decía recién, está la angina típica, que son otros tipos de dolores que están también en el centro del pecho, pero que en este caso la mayoría de las veces no está ocasionado por un problema cardiovascular, ¿sí? Bien. La angina de pecho nosotros también la definimos como inestable y estable. La angina inestable es siempre el cuentito que yo digo, aquel jugador de fútbol que antes podía correr toda la cancha y bueno, y no le dolía el pecho, hoy corre 3 metros y le empieza a doler el pecho con estas características que estoy diciendo. Después va a jugar otro partido y ya no corre ni 2 metros, tiene que estar en el arco. Entonces quiere decir que a menor esfuerzo el paciente va teniendo mayores síntomas. Eso nosotros lo llamamos como angina inestable. Va progresando en el tiempo. Y la angina estable es aquel paciente que siempre ante el mismo esfuerzo tiene la misma molestia. Una angina estable, ¿se puede transformar en inestable? Sí. Un paciente con angina estable, con el tratamiento médico que uno le da, o con una angioplastía o con una cirugía bypass, ¿puede dejar de tener dolor? Sí.
puede transformarse en estable también. O sea que siempre ante el mismo esfuerzo tenga el mismo síntoma. Bien, ahí hemos hablado entonces de las características que tienen, ¿no? Que es un síntoma. Pero para que no pase a más, Sí. ¿qué tratamiento? ¿Hay tratamientos? Hay tratamiento. Bueno, una vez que consultó al médico, el médico va a hacer determinados estudios para corroborar si esto se debe a un problema cardiológico. En el caso que se deba a un problema cardiológico, generalmente es enfermedad de las arterias coronarias. Hacemos estudios para ver esa enfermedad y de acuerdo a eso vemos si el paciente necesita un tratamiento con angioplastía, que es poner un stent dentro de la arteria, que ya en algún otro programa lo hablaremos, ya sea un bypass aortocoronario, que es la cirugía de bypass, o con medicamentos, simplemente, sin Hay necesidad posibilidad de que esto hacer se trate con medicamentos. Exactamente, dependiendo del tipo de lesión que tenga, dónde estén ubicadas, el número, es decir, un montón de circunstancias que van a hacer que uno defina cuál es la mejor conducta para ese paciente. Se comenta por ahí también que estas medicaciones para el corazón y etcétera, hay que tener un buen hígado para soportarlo, ¿es así? Y sí, porque la mayoría de ellos se metabolizan en el hígado. Fundamentalmente, los medicamentos que sirven para bajar los niveles de colesterol tienen un pasaje hepático y pueden inflamar el hígado. Y más en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, antecedentes hepáticos previos, ¿no? Hígado graso. Hígado graso, algún tipo de hepatitis y demás. Estos medicamentos pueden alterar más la función hepática, como también pueden provocar dolores musculares, sobre todo en las extremidades, y en algunos casos la ruptura del músculo, vamos a decirlo así, se llama rhabdomiolisis, y eso hace que al eliminarse por el riñón esa sustancia que libera la mioglobina, que libera los músculos, van a afectar el riñón y pueden hacer una insuficiencia renal. En el caso extremo de los pacientes que no tienen tolerancia a las estatinas, por ejemplo. Por eso ahora hay algunos tratamientos biológicos que se usan para tratar los niveles de colesterol. Algunos son inyectables, otros son comprimidos, son extremadamente caros, pero que bueno, han salvado. No te ataque el hígado. Es que en este caso estos medicamentos no tienen un pasaje hepático previo, entonces son mejor tolerados y tienen mejor acción sobre la dislipemia, sobre todo la dislipemia familiar. Aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares y un tipo de lipoproteínas que son muy malas y que no bajan con medicamentos comunes, utilizamos este tipo de tratamiento para bajar los niveles de colesterol. Uno de los tratamientos para la enfermedad coronaria de la cual estamos hablando. Bien. También está la aspirina, ¿no? Los betabloqueantes que sirven para bajar la frecuencia del corazón, el control de la presión arterial, el cambio en el estilo de vida, la actividad física, disminuir las situaciones de estrés. Todo eso van a ayudar a que nosotros tengamos un tratamiento sobre la enfermedad coronaria sin necesidad de que pongamos stent o hagamos bypass. Es decir, cada paciente va a tener un tratamiento de acuerdo a las lesiones, al tipo de lesión y al lugar y el número de vasos comprometidos, ¿sí? Como también hay pacientes que deciden, no doctor, yo no me quiero que me operen, no quiero, que también tienen la opción del tratamiento médico. Hay profesionales que son más conservadores, otros que son menos conservadores, pero en fin, siempre va a orientarnos qué hacer, el resultado de los estudios y sobre todo, fundamentalmente, la clínica del paciente. Siempre la clínica es soberana sobre cualquier estudio. ¿Cómo decir la clínica? Por ejemplo, si vos vienes y me dices, mira, ando con dolor en el pecho, bueno, yo determino que es una angina de pecho y hay estudios que me van diciendo que está todo bien, que no hay ningún problema, pero el síntoma sigue estando. De la misma forma, yo puedo pensar que es una enfermedad coronaria y seguir avanzando en estudios más invasivos y más profundos. Muchas veces encontramos alteraciones en las arterias coronarias con estudios previos normales. Bien. O sea que el hecho de que 1, 2 o 3 estudios me salgan bien no quiere decir que esté todo bien si el paciente sigue con síntomas a pesar de un tratamiento médico. Bien, Rubén, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias a ustedes como siempre. Bien, Jorgito, vamos a la segunda parte del horóscopo, creo, ¿no? Correcto. Continuamos con horóscopo de Leo. Lo tienes todo a tu favor si sabes actuar con sensibilidad e inteligencia. No habrá problemas en tu vida. Escucha los consejos. Virgo, no permitas que tu ansiedad arruine un negocio casi cerrado. Se producirán cambios decisivos, pero tardará en llegar. Horóscopo de Libra. Hoy será un día de posibles bajas energéticas. Tienes que cuidar de tu salud, pero no hay por qué preocuparse.
Horóscopo de Escorpio. Es un buen momento en lo laboral, pero no descuides tus amistades ni familia, ya que ellas son lo más importante. Muy bien, y vamos entonces a las secciones. Empezamos con la imagen, Maru. A ver. Y esta imagen tiene que ver con los integrantes de la Corte de Justicia, otra vez. Los planteamos la vez pasada porque cobraron más de 19 millones de pesos cada uno. Bueno, y acá están, Lorenzetti, Rosati y Rosenkrantz. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado imprescriptibles los delitos de abuso sexual cometidos por un sacerdote. Y entonces liberaron a un tipo, a un sacerdote, Justo José Ilarraz, ex sacerdote y ex prefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano de Paraná, que había sido encontrado culpable de haber abusado de varios niños o jóvenes. Increíble, increíble. Y aquí está, fue ese cura, ex cura, fue echado por el Papa Francisco Sí, sí. hace años. Y ahora estos otros vienen con estos sujetos vienen con tarde con la justicia que no es justa. Bien, porque siempre Vamos a la decimos frase. que cuando demora tanto en llegar no es justicia. Y cuando llega así, mejor Menos. que no exista. Sí, terrible. Bien. A ver la frase. Cínico. Hay gente que desde hace 18 meses está haciendo cerrar empresas diciendo que el dólar se va a ir a 5.000 pesos. Bueno, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dice que la culpa de que las empresas cierren espantosamente como están cerrando, Maru, o se vayan del país, es porque la gente está diciendo, hay algunos que dicen que el dólar se va a ir a 5.000 pesos. No es por sus políticas de Sí. entrega. No, bueno, no. es que es difícil cuando no pueden reconocer siquiera las cosas que están haciendo mal en medio de todo este proceso. Y el otro día hablábamos de una frase muy desafortunada, que no es que está creciendo la desocupación, sino que hay más gente buscando empleo. Sí. Y que el salario rinde. Sí. Entonces, evidentemente hay una realidad paralela que no vemos nosotros o que no ven ellos. Ustedes saquen sus conclusiones. Muy bien, vamos a la cifra. A ver. Muy bien. 500 muertos y más de 4.000 intoxicados con monóxido de carbono. Y vamos a insistir entonces, Maru, con el tema de ojo con la llama, salga así, amarilla o naranja, porque es peligro de muerte. Bueno, atención, los colores también, ¿no? Por algo los colores tienen tanto que ver. Cuando vos ves algo en rojo o amarillo es una alerta, es una Claro. atención. Si sale azul, no pasa nada, tranqui, está todo ok. Pero inmediatamente veas que cambia a naranja, amarillo, rojo, estos colores que siempre están en los carteles de alerta, por algo Claro. están en el semáforo también, son para prestarle atención, por las dudas cerrala y llama a un gasista matriculado. El que salga el color azul en la llama significa que la combustión está siendo perfecta y que no te va a tirar gases que te intoxiquen. Claro, incluso es la llamita que tenés que ver, ¿viste? Cuando te asomás así por el calefón, que se Sí, ve azul. claro, mirá, así, la estufa también. Hay que mirar porque ahora estamos prendiendo, Maru, calefactores que no hemos usado durante todo el año o que no queríamos usar. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, el frío te hace usarlo y bueno, que tiene tierra, que puede haberse roto algo, que hay que ser muy cuidadoso con eso. Y vamos al video que dio tema al título número 1 del programa, que es el tema de la crueldad, ¿no? Cuando gobernás así, con crueldad. La crueldad es la regla y no la excepción. Bueno, vamos ahí. Si lo podemos ver, ahí está. Es un señor que estaba vendiendo café, tortitas, chocolate, té. Es interesante escuchar, Dire, si podemos, lo que dicen las personas que están filmando, ¿eh? Laburar, quería hacer eso. Vergüenza, les quiere quedar. Vergüenza. Vergüenza, les quiere quedar, ¿no? Vergüenza llevar la chapa, ustedes, ¿eh? Vergüenza. A lo laburar, hermano, le hace feliz. La gente trabaja para el día. Vayan a agarrar zorro, manga el vago. Mira cómo hace la infame. Mira, ¿ves? No, pero son reverdugos, la gente trabaja, loco. No hay ningún problema, viven de eso la gente. No hay ningún problema, hay como factura no hoy. Ahí se llevan las medialunas, Esas se las las tortitas, y las llevan esas para comer, no las ¿viste? tiran. Eso no lo tiran. Ahí está, mira Al carrito el también. carrito. Decime vos, se puso en la entrada de un negocio, le está impidiendo el paso al otro, no.
por el contrario, está en una esquina donde hay una persiana baja de otro de los tantos comercios en Buenos ha Aires que cerrado. ya no pueden abrir, lamentablemente. Bueno, ahí está el gobierno de Jorge Macri en línea entonces con Milei. ¿Has la vista a la señora esta robusta, infame, Bueno. de camperas rojas, cómo se hacía así y se regocijaba? Si ella está más cerca del señor que vende los cafés que de los tipos fascistas que la mandan a reprimir esto. Es terrible. Cuando somos desclasados, qué horrible, ¿no? Bueno, nos dicen que no tenemos más tiempo, Maru. Lamentablemente, bueno, el horóscopo de Piscis y etcétera Vargas. para... Siempre No, Vargas. es la culpa de él. ¿Qué cosa, Ustedes Vargas? saben, así que bueno. Será hasta mañana si Dios quiere. Gracias por estar del otro lado.